Sí, buenos días. Sí, en mi caso he subtitulado la presentación La movilidad social internacional desde la perspectiva de género, fundamentalmente para el caso español, en el que hemos trabajado en particular Sandra y yo como una línea de trabajo que empezamos hace un tiempo, ya lo comentaré, y en la que se han ido incorporando también relaciones múltiples. Una de las manifestaciones es la reunión de hoy, que nos proporciona esta visión internacional y, bueno, contrastada, que es tan interesante. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista de las revoluciones de la movilidad social, no se identifica el hecho de considerar el género como una revolución. En el fondo, es una revolución social, es el feminismo que lleva a cabo estas revoluciones en distintos momentos, pero es algo sorprendente cuando nosotros nos acercamos a los análisis de movilidad social, constatar que las mujeres no eran consideradas ni en origen ni en destino. Se analizaban las clases sociales del padre y la clase social del hijo. Así empezó el estudio de la movilidad social. Poco a poco se introducen las hijas en el destino y pocos estudios, digamos, trabajan de manera simultánea el origen social, entendido como el hogar, como la referencia con un padre y una madre. Y en ese sentido nosotros, en un primer trabajo, que es lo que queremos mostrar, ese hilo conductor de trabajos que hemos ido siguiendo a lo largo del tiempo, y tenéis aquí, digamos, a través de las publicaciones, que algunas de ellas son sobre las que voy a comentar brevemente algunos resultados en clave de género. Entonces, el primer trabajo es este de 2015. Nosotros tuvimos el primer contacto con los análisis de movilidad social en una estancia muy interesante que tuvimos en la Universidad de Stanford con David Grasky, donde nos acercamos por primera vez y nos costó, eso fue en el año 2011, y nos costó 4 años sacar el primer artículo, porque es meterse en una literatura que tiene toda una historia, toda una tradición, es metodológicamente todo un reto y es un esfuerzo que hay que hacer. Entonces dijimos, lo daremos, y eso significa llegar a ese momento. Entonces, nos empezamos a preocupar por el caso español, evidentemente, y encontramos la publicación de Ildefonso Márquez Perales, que justamente acababa de hacer en el 2011 un análisis de movilidad social después de un periodo en España, desde quizás la tesis de Olga Salido y algún trabajo también de Jorge. Menés. Menés y de... Julio, por supuesto. Y, bueno, ahora os lo comento. Y son trabajos puntuales y, digamos, recogiendo toda la tradición que en España Julio Carabaña y Echevarría, digamos, introdujeron. Entonces, bueno, digamos que reiniciamos esa tradición y recuerdo que en aquel momento analizábamos ese artículo y decimos, ¿cómo puede ser que sea así? Entonces, descubres esa historia, esa tradición de considerar tan solo a los varones. Y recuerdo además que nos pusimos en contacto por primera vez con Fito para justamente comentarle, digamos, el trabajo en esta línea. A partir de ahí iniciamos una línea de investigación donde básicamente lo que hicimos es cuestionar ese modelo convencional que la literatura ya venía también introduciendo, con alguna dimensión, por ejemplo, que Manu Ribeiro también trabajara desde el punto de vista del género. Yo titulé la presentación, evidentemente, sexo, que es la variable que utilizamos. La variable sexo es una variable indicador del género. El género, como bien sabemos, es una variable difícil de medir y, por tanto, utilizamos ese indicador y, por tanto, no es un análisis que estrictamente es desde perspectiva de género, que sería una dimensión mucho más compleja de la que aquí se presenta. Es básicamente un análisis desde el punto de vista del sexo como indicador de ese género. Y los trabajos hoy en día, fundamentalmente, trabajan siempre con esa visión de varones y mujeres, y nosotros lo incorporamos lo que denominamos un modelo integral de dominancia, donde tanto tenemos hijos e hijas como padres y madres. Y la dominancia se operativiza bajo la idea de cuál es el nivel de clase, igual que se puede hacer con los estudios, más alto del hogar entre el padre y la madre. Y así hemos ido trabajando. Entonces, un primer resultado... La anterior. No, sale después. Bueno, entonces, quería empezar con la visión
del doble análisis que se suele realizar en los estudios de movilidad, que es la movilidad absoluta y la movilidad relativa. He tomado los resultados que fundamentalmente se presentaron en el libro de Incasi Book en el año 2021, donde justamente tenemos los países del proyecto Incasi 1. Aquí podemos ver cómo se comporta la movilidad, tanto para varones como para mujeres. Las conclusiones fundamentales son: siempre la movilidad ascendente es mayor entre las mujeres. Por tanto, cuando se incorpora la mujer a los análisis de movilidad, aparece un nivel de fluidez social que no existía cuando se analizaban a los varones, porque los varones fundamentalmente o son inmóviles o tienen mayor movilidad descendente. Eso, en términos de movilidad relativa, vamos a ver que tiene signos distintos, porque aquí, como se puede observar, o en todo caso os lo indico, los países latinoamericanos y los países europeos se entremezclan desde el punto de vista de la movilidad absoluta. Siempre, para todos los países, siempre es mayor la movilidad ascendente de las mujeres, pero con una realidad que no permite separar, digamos, Europa de América Latina desde este punto de vista. Los análisis de movilidad relativa justamente muestran otro escenario. Los países latinoamericanos están a la izquierda. El caso de España está ahí en esa posición intercambiada con Brasil. Pero estos son los datos de la encuesta social europea. Es la primera vez que, de hecho, nosotros trabajamos con la encuesta social europea. Cuando trabajamos con la encuesta de condiciones de vida, el diagnóstico es distinto. Bueno, diríamos que para el caso de España es algo más, digamos, positivo que lo que muestran estos datos. En todo caso, son estudios que siempre conviene replicar y revisar, pero lo que siempre se constata, tanto en Europa como en América Latina, con niveles distintos, es que los países latinoamericanos están con niveles de mayor rigidez y la mayor movilidad social en términos relativos. Por tanto, controlando los cambios estructurales, los cambios de clase que se dan a lo largo del tiempo, si las probabilidades de alcanzar una clase social de destino continúan siendo iguales o mejoran o son regresivas. Y el caso de las mujeres, siempre mayor nivel de fluidez social y, por tanto, menor dependencia del origen social. Y eso es una constatación que se puede ver en los países de Incasi y en los estudios internacionales. El primer trabajo que nosotros hicimos fue tan sencillo como mostrar esto, pero era la primera vez que en España, con estos modelos, digamos, cuantitativos de análisis de fluidez social, nos permitió ver justamente el diagnóstico para el caso de los varones, que sería esa línea, digamos, más de arriba, el modelo convencional, la primera que aparece, daría como resultado que España sería una sociedad relativamente rígida. Cuando introducimos el género, vemos que eso es lo que le pasa a los varones, y las mujeres, que es la línea de abajo del todo, son las fluidas. Y por tanto, la media es la línea verde, que sitúa también, gracias a la contribución de las mujeres, la conclusión, en este caso con los datos de 2011, esa conclusión de fluidez social que hemos podido ir reiterando también con datos más actuales. Hicimos también un ejercicio de análisis. En España es importante la migración. Ahora mismo en España tenemos niveles del 13%. Sí. El efecto de la migración también explica por qué los resultados globales son como son. Básicamente, la población extranjera introduce rigidez, porque entra por la parte de abajo de la estructura social, genera, digamos, mayor polarización social, y en términos de movilidad reduce las posibilidades. Cuando separamos extranjeros, los varones suelen también manifestar esa tendencia relativamente constante a la reproducción, y las mujeres son las que son más fluidas. Por tanto, es una constatación que también expresamos en ese tipo de análisis. Los análisis se sofistican introduciendo, como Sandra comentaba, tanto el hecho de introducir la interacción como mediadora y el análisis del triángulo ED y los modelos contrafácticos. Ese trabajo lo hicimos en un primer momento en el libro de Olga Salido y Sandra para el caso de España, y constatamos esa fluidez entre origen y destino que hemos comentado, manifestada también en el caso de los varones. La constancia, que eso es otro tema también a discutir, sobre las desigualdades educativas, donde en España reiteradamente también hemos podido observar con otros estudios que a veces cuestionaban también este resultado, de la constancia de los varones y la rigidez de las mujeres, pero finalmente aquello que a nivel internacional suele ser habitual, que la educación genera procesos de, digamos, de menor desigualdad educativa, en el caso de España
una y otra vez nos salían en estos términos. Con procedimientos alternativos podemos constatar que las cosas pueden ser distintas, pero en todo caso los análisis clásicos dan este resultado junto con, digamos, un cuestionamiento de la relación en términos de retorno de la educación, donde el modelo meritocrático sería cuestionado en el caso de España. Y donde también reiteramos una y otra vez la relación entre origen, destino y educación, donde a medida que aumenta el nivel educativo de las personas, la relación entre origen y destino, la desigualdad de origen, se atenúa y va disminuyendo con esos niveles. Y eso es una constancia que se observa también a lo largo de los análisis en el tiempo. Cuando se introduce el modelo contrafáctico, lo que hacemos es generar unos mecanismos explicativos del por qué se dan esas diferencias de desigualdad a través de todos los aspectos que hemos comentado del triángulo, y eso arroja unos resultados que son estos aquí. En el caso de los varones y en el caso de las mujeres, se produce, en términos de las razones por las cuales la movilidad social cada vez es menos rígida, por tanto más fluida, y hay menos asociación entre origen y destino, en España, gracias a la expansión educativa, sobre todo en el caso de las mujeres, como se puede ver en la línea verde mayor en el caso de las mujeres, y también a un retorno a clase, una disminución del efecto directo entre origen y destino. Ese es un resultado que también hemos podido reiterar en el tiempo y en esa mayor magnitud. Hicimos un análisis siguiendo el trabajo de Ballet, donde los modelos contrafácticos también introdujimos la variable edad como proxy del cambio a lo largo del tiempo en las trayectorias de las personas. Por tanto, una comparación a través de la edad como experiencia laboral, y por tanto las personas mayores tendrían esa mayor experiencia. Pues bien, los resultados son los que acabo de comentar, con un efecto añadido, que es el de la derecha, como resultado de introducir la edad. Es decir, los procesos de fluidez social tienen que ver con los cambios intergeneracionales y con esta visión modesta, limitada, de la edad, como cambios que revelan también efectos derivados de la movilidad intergeneracional. De hecho, este tipo de resultados nos dio pie a plantear un proyecto nacional de investigación que estuvimos analizando durante 3 años, justamente entre la Universidad Pablo de la Vida y la Universidad Autónoma. En una mirada internacional, como se puede ver, los patrones que hemos explicado para el caso español, y que podéis ver los resultados al final del todo, en las últimas 2 líneas, no se reflejan de la misma manera en otros países. Y de hecho, los distintos países donde estos modelos contrafácticos se han podido aplicar generan resultados relativamente distintos. La constancia a lo largo de todos los estudios, excepto para Estados Unidos y las mujeres, que aparece una rigidez, es que la expansión educativa sistemáticamente genera procesos de fluidez social. En los otros casos, bueno, dependiendo del país y del indicador o del efecto, tenemos resultados relativamente distintos. No me entretengo, que se acaba el tiempo. Y finalmente, en un trabajo en el que estamos actualmente, con Fito y Sandra, estamos analizando una preocupación que se puede suscitar cuando se introduce esta distinción entre la movilidad absoluta y la movilidad relativa. Son 2 fenómenos que se pueden analizar por separado. Y la pregunta que siempre nos hacíamos es cómo, resultado de esa expansión educativa que acabamos de destacar para el caso de España, seguía reproduciéndose esas desigualdades por origen social en la educación de los hijos y las hijas. Hicimos un primer artículo donde pudimos mostrar a través del Mutual Index que ese resultado podía ser distinto y evidentemente se mostraba que había un efecto, digamos, derivado de los cambios absolutos en los análisis de cambios relativos, y eso lo hemos querido aplicar en términos de movilidad social. Lo hicimos analizando origen social con educación y lo hemos aplicado a la relación entre origen y destino. Hemos utilizado los datos que hemos comentado anteriormente para Europa y América Latina, y los resultados por género muestran este tipo de panorama. Aquí lo que tenemos es relativamente complejo ver el gráfico y asimilarlo, pero bueno, la idea es
La medida de color azul es una medida sintética que llamamos M-index, que incorpora la movilidad relativa ponderada o teniendo en cuenta los cambios estructurales demográficos de la composición de clases. Por tanto, si las clases rurales son menos importantes, se pondera en menor importancia el cambio entre padres e hijos. Por tanto, ponderando desde ese punto de vista, separamos, por un lado, el efecto de la movilidad relativa, que es lo que aquí se denomina interna, del marginal, que es el efecto demográfico de cambio estructural de las clases. Cuando tenemos ambos efectos, esperábamos, como habíamos obtenido en el caso de una mirada distinta en la relación origen-educación, que las cosas mejoraran, en particular, que se juntaran las realidades latinoamericanas y europeas. Y nos pasó justamente lo contrario. De ahí que tituláramos un artículo que aparecerá próximamente en Social Indicators Research, el círculo vicioso de la realidad latinoamericana, donde teniendo en cuenta justamente los cambios estructurales más absolutos, se refuerza, digamos, las posiciones de mayor rigidez y menor fluidez, y en el caso europeo se da lo contrario. Digamos, es el círculo virtuoso. Y esos patrones básicamente se reproducen en varones y mujeres con algunos matices que, bueno, como se acabó el tiempo no insisto. Gracias.